Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es la lectura. El Evangelio del día 14 de septiembre de 2025. Hoy tenemos buenas noticias porque tenemos que estar en la iglesia compartiendo en la mesa del Señor el manjar suculento que Él nos ofrece todos los domingos para que ustedes y yo tengamos la salvación. Bienvenidos. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios, Israel. Es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. Y de ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciendo: ¿por qué te ha de descender tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia contra las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les has prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantaré en mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se ha desbordado sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y acéptalo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores se echaron, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraron entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no dejará las 99 en el campo y va en busca de lo que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 injustos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay en que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que me había perdido. Yo les aseguro que si también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna. Viendo de esta manera, disfrutó. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y entremeció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello y lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto traiga la túnica más rica y vístensela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Al ver cuando se acerca a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a alguno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te he servido sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado
nunca ni un cabrito para comérmelos con mis amigos. Por eso sí, pero eso sí, viene ese hijo tuyo que disfarró tus bienes con malas mujeres y tú monedas matar el becerro, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijamos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Está perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lectura más excelente. Una lectura que nos trae buenas noticias y buena reflexión para nuestra vida. En primer lugar, vamos al Evangelio, que es puntual. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco llamar hijo tuyo. Este es el relato muy importante que nosotros debemos reconocer, que Cristo es nuestro Padre, pero resulta cuando nosotros nos vayamos por un camino malo y a veces nos viene en la mente y nos dice: yo ya no puedo acercar al Señor porque mis pecados son muy grandes. En unos años me decía un amigo mío y decía: es que yo no puedo ir a la iglesia porque he pecado tanto. Y le digo yo: ¿por qué es tanto pecado que crees que no puedes, que el Señor te haya perdonado? No, porque he tenido muchas mujeres y les he fallado y no puedo. Yo les digo: no, reconcíliense, porque Dios es bueno, porque Dios perdona. Pero sin embargo no puedo, porque estaba muy arriesgado del pecado. Pero mire, en la primera lectura encontramos que cuando Moisés empieza a interceder ante Dios, pero recordando los muertos, ¿cuáles muertos? A Jacob, a Isaac, a Abraham. Acuérdate de Abraham, a Jacob. O sea, la intercesión de los santos, que el mismo Moisés se le hace recordar al eterno Dios, que había hecho una promesa, que en ellos iba a tener toda una bendición, toda una familia, una cantidad como las arenas del mar, y que lo había sacado de Egipto con mano vigorosa. ¿Qué hizo el Señor? Por medio de Moisés, hizo la función de un sacerdote, y el Señor, dice aquí, y el Señor renunció al castigo que había amenazado a su pueblo. Ahí está. Está en la primera reconciliación, con la intercesión de los santos y el mismo Moisés que estaba intercediendo. Y por eso nos hace mucho que pensar, porque el pecado de ese pueblo había un pecado grave, la idolatría. Porque cuando Moisés no estaba con ellos, cuando Moisés estaba en el mundo ocupado con el Señor, este pueblo, dice el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo: este pueblo es de cabeza dura. Tan fácilmente se perdieron, se desviaron e hicieron un becerro y lo adoraron y dijeron que este es tu Dios que sacó de Egipto. Ahí está el pecado. El pecado grave es cuando utilizaron la palabra: esta es tu Dios. Por eso es un pecado grave, muy grave, cuando una persona se cae en la idolatría. No solo en la imagen. Habíamos platicado sobre la lectura anteriores. El problema difícil es que dijeron al Señor, que dijeron entre ellos: este pueblo es de cabeza dura. Y dijeron que este es tu Dios que sacó de Egipto. Pero ¿qué hizo el Señor? Por medio de Moisés fue reconciliado. Ahora, el pecado era grave. Pero también grave un pecado que había cometido el apóstol San Pablo, cuando le dice a Timoteo que yo perseguí a la iglesia.
que era un blasfemo delante de los ojos de Dios, pero él estaba reconociendo que el Señor le había perdonado sus pecados y que había hecho un encuentro con él pero que iba a trabajar, a dar un buen servicio, porque él actuó con una ignorancia. Sí, cuántas personas actúan con mucha ignorancia cuando persiguen la iglesia del Señor, la única iglesia que es la iglesia católica. Cuántas personas se la andan persiguiendo, no porque lo están haciendo a propósito, porque los engañaron. Entonces ya tiene una mente muy cerrada y no puede llegar a comprender tan fácil ese cambio. Y por eso siguen aferrados a una religión. ¿Cuántas veces yo he escuchado mucha gente me ha platicado? No. Una persona me decía, no, es que ustedes interpretan la escritura muy diferentemente como nosotros lo interpretamos. Nosotros lo creemos así. Pero yo les digo, sí, pero otros crean una manera distinta en la que usted cree. Pero en la iglesia sí lo cree tal y como está. Lo creen los que viven en Estados Unidos, los que viven en Europa, los que viven en Asia, o los que viven en la América del Sur. Todos creemos lo mismo. Pero ustedes solo un poquito creen una cosa, otros creen otra cosa, otra. Ahí está el problema, la interpretación libre de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuándo comenzó? En el siglo XVI, cuando Martín Lutero dijo libre a expresión, y ahí está, una de las 95 tesis, que se puede interpretar la Escritura sin reconocer que en 2 de Pedro 1:16 que era prohibido de interpretar la Escritura por cuenta propia o privadamente. En el 3:16, siempre en 2 de Pedro, dice también que en la Escritura hay muchas cosas difíciles de entender. Ahí está lo difícil. En cambio, la iglesia que interpreta de una manera fácil, porque está la tradición, el magisterio y la Escritura. Y eso es necesario, nosotros debemos reconocer y entender esa parte. Por eso dice Pablo, yo fui un blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. ¿Cuál iglesia? Cuando Pablo le dice, en camino en Damasco, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estaba persiguiendo Pablo? A los primeros cristianos, o los del camino, que es el nombre anteriormente. Los del camino, o los que seguidores de Cristo. Esa es la iglesia. Y por eso Pablo lo reconocía, pero el Señor lo perdonó sus pecados porque reconoció por haber practicado ignorantemente. Ahora, ¿por qué nos llama a esto? Porque los fariseos criticaba su interiormente, decía, este hombre come, recibe a los pecadores y come con ellos. Y lo mismo le pasa a esas dos parábolas que dice el Señor. Las 99 abejas que buscó y encontró, y al encontrarlo sintió feliz, porque ¿de qué sirve que uno se arrepiente y habrá mucha alegría en el cielo, pero las 99 que no necesita de arrepentirse? O sea, las 99 que estaban en la iglesia, que estaban en el corral, que estaban en el redil, pero no necesitaba convertirse. Es lo mismo que lo que está pasando aquel que estaba metido, aquel el hijo del hombre, el padre del amor, o el hijo pródigo que llamamos. Ese hijo estaba con su padre, pero no estaba convertido. Estaba dentro, pero no estaba convertido. Por eso le dijo, se enojó tanto, ¿por qué tanta fiesta? Ese hijo tuyo desparramó todos tus bienes con mujeres y ahora vienes a matar el becerro gordo. ¿Cómo será esto? Y que le dijo el padre, tú todo el tiempo has estado conmigo,
Lo que es tuyo es mío. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no reconocemos la grandeza del Señor. Estando dentro de la iglesia, a veces nos creemos que todo lo sabemos, que no necesitamos de conversión. Claro que sí. Todos los días necesitamos una conversión. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que pedir perdón al Señor para que Él sea nuestro. Ahora, miren, nos dice la Escritura, ¿por qué el Señor empieza? Por ejemplo, le dijo, pródigo perdonó a su hijo. Cuando le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra, contra el cielo y contra ti. Y el padre le dijo, ven pronto, traiga la túnica más rica y vístanla, póngale el anillo en el dedo. ¿Cuál es? Perdonó sus pecados el hijo y lo vuelva a vestirse. Y ese es el ministerio de la reconciliación. Cuando usted y yo estamos en pecado y nos vayamos al ministerio de la reconciliación, ¿qué pasa? Nos quedamos limpios, nos sentimos muy felices y tenemos el acceso de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Miren lo que nos dice Corintios capítulo 5, versículo 19-20, por lectura nada más porque se me fue el tiempo. Es decir, Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo consigo sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. ¿Quiénes son ellos los que hacen este mensaje de la reconciliación? Y nos dice cabalmente el 20, y nos dice, somos embajadores somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. Aquí está. Porque otra versión dice, somos embajadores, pues. Por eso digo, somos embajadores, pues. Pero miren lo que nos dice también San Mateo capítulo 5. San Mateo 9. Leemos el versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. ¿Qué es más fácil decir que te perdonan tus pecados? O decir levántate y camina, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. La multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado la autoridad a los hombres. Ahí viene. Por eso dice 2 Corintios 2, 5, 19, 20. Somos embajadores, pues le dio la autoridad a los hombres para perdonar los pecados. Si más claro, nos encontramos en San Juan capítulo 20, versículos 21, 22 y 23. Y dijo, así como el Padre me envió a mí, les envía a ustedes, sopló el Espíritu Santo sobre ellos, y a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, a quienes no les perdonan quedan retenidos. Ahí está el ministerio de la reconciliación. Que el Señor los bendiga.